y nos vamos a meter ya en nuestra escuela de Biblia, escuchando la escuela sabática. Educación y el eterno aprendizaje. Volvamos a la escuela. Para algunos alumnos, el colegio es un lugar de tormento. No les gusta mucho estudiar y esperan el momento de la graduación no por el deseo de alcanzar algo, sino por ponerle fin a una pesadilla. Pero hay otros que ven la escuela como un lugar de preparación y creen que la graduación solo es el fin de una etapa y el comienzo de otra mejor, el de la educación superior. ¡Claro! Pasan a la universidad. Y cuando se gradúan de la universidad, hacen una especialización. Y luego una maestría. Y luego un doctorado. Correcto. Las personas aplicadas nunca dejan de educarse. ¿Y saben cuándo dejan de estudiar? No sé cómo decirlo. ¿Con la muerte? Bueno, eso es lo que mucha gente piensa, pero en realidad los planes de Dios para el hombre son muy distintos. Él quiere educarnos, no solo en esta vida, sino por la eternidad. Escuchen bien. Al igual que en el ejemplo, hay algunos que ven la vida como un lugar de tormento donde la muerte es el punto final de una pesadilla. Pero Jesús vino a ofrecernos una esperanza más allá de la muerte. Vino a enseñarnos que esta vida pasajera debe ser como una escuela que nos prepare para otra etapa, la de la verdadera educación superior, la universidad del cielo, la cual Jesús hizo posible en la cruz y a la cual podemos acceder aceptándole y conociéndole. ¿Recuerdan el nombre de la primera escuela en esta tierra donde estudiaron Adán y Eva? La escuela del Edén. Muy bien, el Edén no era más que una filial de una escuela superior. ¿Qué sucedió con la escuela del Edén con la entrada del pecado? Quedó clausurada. Así es, desde entonces la educación en este mundo se vio afectada por la degradación de nuestras facultades, el deterioro de la naturaleza y por supuesto por el aguijón de la muerte. Pero Jesús nos invita hoy a prepararnos para estudiar en la sede principal, en la Universidad del Cielo, en el lugar de la verdadera educación superior. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué características tiene la Universidad del Cielo y cómo podemos acceder a ella? En primer lugar, ¿qué es una escuela perfecta? ¿Recuerdan que decíamos que muchos padres hacen todo un proceso de investigación para encontrar una escuela perfecta para sus hijos? Sí, algunos quieren que desde kinder enseñen hasta mandarín. Otros quieren que en primero ya sepamos física cuántica. Bueno, los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, pero lo cierto es que por más que busquemos y busquemos, en este mundo no encontraremos la escuela perfecta. Nunca faltarán compañeros que nos hagan la vida en la escuela un poco difícil, materias que nos den dolor de cabeza, uno que otro profesor complicado y por supuesto el chistoso que nunca falta, ese que mete ranas en el bolso para asustar a las chicas. En este mundo de pecado, ni las escuelas de mayor renombre están exentas de que nuestros hijos experimenten dificultades, llanto y dolor. Pero todas estas trabas desaparecerán en los cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En la Universidad del Cielo, esa a la que Jesús nos invita, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Con el fin del pecado y de la muerte, el ambiente en el que estudiaremos será un ambiente perfecto. Nosotros mismos habremos sido transformados y perfeccionados por Dios, que nos dotará de una capacidad intelectual incomparablemente superior a la actual. En segundo lugar, que tiene el currículum perfecto. Todas las escuelas y universidades tienen un currículum. ¿Saben qué es esto? Es el plan de estudios que sigue una institución educativa para estructurar los contenidos, las técnicas y las metodologías empleadas durante el proceso de enseñanza. Gracias, profe. Y dentro del currículum, una de las cosas que más nos preocupa son los contenidos o las materias. Hay algunas que nos gustan mucho. A mí me encantan las matemáticas y a mí la educación artística. Y hay algunas que no nos gustan mucho. Pero a mí me gustan todas. Yo no digo nada.
En la Universidad del Cielo, todas las materias serán atractivas. La mayoría de nosotros tenemos interrogantes acerca del pecado, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, sobre por qué sucedió esto o aquello o lo otro. También tenemos preguntas sobre el mundo natural y todos sus misterios. Bueno, todas esas serán materias tratadas en el cielo por el Divino Maestro. Estudiaremos biología sin muerte, zoología sin el riesgo de que nos coma un león, astronomía sin telescopios y muchas cosas más que hoy no sabemos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero la materia estrella, el contenido principal de nuestra educación en el cielo, será el estudio de la redención. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. tendremos la eternidad para aprender cada día más del amor de un Dios creador y redentor. La tía Elena así lo confirma. Allí las mentes inmortales estudiarán con deleite inextinguible las maravillas del poder creador, los misterios del amor redentor. Y en tercer lugar, que tiene el Maestro Perfecto. Como hemos visto durante todo el trimestre, un aspecto central del ministerio de Cristo aquí en la tierra fue ser maestro. Desde el comienzo de su ministerio, ya sea mediante actos o hechos, Jesús estaba constantemente enseñando a sus seguidores verdades acerca de sí mismo, sobre el Padre, sobre la salvación y sobre la esperanza venidera. De hecho, solo con leer un evangelio, cualquier evangelio, de principio a fin, encontrarás a Jesús enseñando. Y aunque incluso ahora el Señor continúa enseñándonos a través de su palabra, en la Universidad del Cielo ya no tendremos que leer en la Biblia acerca de Él o escuchar en el púlpito acerca de Él. En el nuevo mundo tendremos al Divino Maestro cara a cara, sin las limitaciones que el pecado nos impone. Yo quiero preguntarle cómo crea a las hormigas tan fuertes y ordenadas. Y yo quiero preguntarle cómo hizo llover pan del cielo. Y que nos dé a probar un poco. Muy bien, estoy seguro de que Él, gozoso, les responderá, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos acceder a esa universidad perfecta, con el currículum perfecto y el maestro perfecto? Aceptando por fe a Jesús como Salvador, confiando en sus promesas, viviendo de acuerdo con la luz recibida y perseverando hasta el fin. La muerte no es el final de la educación del hombre. Hay esperanza más allá de la muerte. Por eso debemos permitir que en el hogar, escuela e iglesia, nuestros hijos acepten y conozcan al Maestro y así queden inscritos en la escuela de la eternidad. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Escuela Sabática Like les agradece por habernos acompañado durante un trimestre más. Y nosotros agradecemos a todo el equipo de Escuela Sabática Like el esfuerzo que hacen cada semana y le damos las gracias por dejarnos compartir su material, que nos ayuda un poquito a centrarnos, a valorar un poquito, a hacer una píldora comprimida, pues que nos sirva un poquito de avance a este tiempo que tenemos por delante, a esto escasa media hora, para poder profundizar y poder sacar buenas conclusiones, abordar este tema de la educación y los valores cristianos, sobre todo apoyados en los valores bíblicos y todas las implicaciones que tiene. Porque hasta aquí hemos llegado, compañeros. Terminamos aquí esta temática, la semana que viene empezaremos una nueva y hacemos un poquito de balance de todo lo que ha sido el trimestre, algunas ideas. Yo simplemente añadiendo un poquito a lo que el resumen nos ha puesto delante. Estamos
en este momento, en nuestras circunstancias. Hemos estado valorando y haciendo a lo largo de estas últimas semanas cuál era el modelo del Génesis a la hora de la educación que planteaba nuestro Dios. Hemos dedicado algunas semanas a ver un poquito el ejemplo de Jesús cuando estuvo aquí en su ministerio. Temas como la adoración, temas como la Iglesia, en la educación, el papel de la Iglesia. Bueno, todo un aprendizaje, porque estamos diseñados para crecer y aprender. Y ahora, al final, se nos invita un poco a pensar en que esto no se acaba aquí, sino que hay un más allá, hay una tierra nueva al que todo el cristiano debería estar con un ojo puesto, mientras esté con el otro sigue batallando aquí. Y bueno, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo tenemos esa mirada? Que en realidad, Juanfran, es el objetivo de esta educación que están proponiéndonos, ¿verdad? Porque si todo lo que tuviéramos que ofrecer es aprender a ser aquí mejores personas, está bien, es un buen objetivo. Pero lo importante que vino a hacer Jesús se habría quedado perdido. Te voy a decir una cosa, Richard, yo no sé tú, pero Pablo mal lo tiene porque no va a tener trabajo allá. No, va a tener disfrute. Ni los médicos, ni los maestros, ni los psicólogos. Escucha, ni yo, que trabajo en un banco, o sea que... Y tú trabajas en un banco, pero todavía. Tú vas a un ERTE continuo. No, Pablo, tú no vas a tener trabajo, pero vas a disfrutar como los enanos. Eso sí es verdad. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Porque mira que todavía hay cristianos que piensan que vamos a estar allí con alitas, volando y cantando con ese piano y esas arpas, ¿no? Bueno, al principio comenzábamos aportando una cita en algún pequeño momento, al principio de la serie, en la que decíamos que la verdadera educación no es solo adquirir un curso académico, sino que es la preparación para esta vida y para la que viene. Es decir, eso es del libro de la educación, nosotros tenemos un privilegio. Me refiero a nosotros, no me refiero corporativamente, sino que me refiero a los que tenemos creencia en que hay una proyección de nuestra vida hacia la eternidad. Y es que enfrentamos los acontecimientos de la vida de una forma diferente a los que no tienen esa esperanza, ¿no? Entonces nosotros tenemos la esperanza de ver a nuestros seres queridos, no como tú decías, Juanfran, con alitas y tal, sino como Adán y Eva, es decir, por finalmente será volver al Edén, y tendremos la oportunidad de vivir junto a Dios aprendiendo toda la eternidad. Eso sí, sin exámenes, eso sí que lo tengo claro. Pero nosotros, el periodo que pasamos aquí es un periodo que va a continuar junto a nuestro Salvador, junto a la deidad al completo por toda la eternidad. Por tanto, creo que el enfoque de la educación nosotros podemos hacerlo de otra manera. Tenemos a un especialista, a Mari Carmen, ha martirizado niños durante muchísimos años. Es decir, que algunos de esta iglesia inclusive, pero que la verdad es que para nosotros es un privilegio porque la educación va a ser continua. Es decir, la educación va a ser algo que va a acompañar al ser humano, porque como dice el propio libro de la educación, Adán y Eva fueron creados perfectos y perfeccionables. Con lo cual, la educación formará parte de nuestra vida y nuestra existencia eternamente. Sí, Pablo. Fíjate si es importante esto, que parece que no pudiera serlo, pero yo os cuento, tengo una persona muy cercana que perdió la fe, dejó la iglesia justamente por este tema, porque le agobiaba el pensar estar eternamente en el cielo cantando sin tener nada que hacer. Y fue, de esto hace muchos años, pero fue haciéndole un run, eso de nos pasaremos el día adorando, y decía, si es que no me gusta cantar, y todo el día, y al final parece chistoso, pero dejó la fe porque lo que se ofrecía en el cielo no era nada agradable. Entonces, bueno, hay que dejar claro que Dios nos ofrece una vida plena, o sea, Dios no va a venir. Viene Jesús, interrumpe nuestros planes aquí de seguir aprendiendo, seguir conociendo. No. Jesús viene y todo va a ser mejor.
Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir, como dice Pablo, sin exámenes, pero vamos a seguir creciendo como personas. Somos hechura de Dios y como hechura de Dios, Dios quiere que sigamos creciendo. Mari Carmen, tú que has tenido mucha experiencia con el tema de las escuelas, ¿sería algo parecido como que estamos nosotros aquí en infantil y realmente iremos a un posgrado y a un máster en el cielo? Hombre, ¿Cuál es tu visión un poquito de la educación en este aspecto? Es que realmente nosotros creemos que sabemos y nosotros no sabemos nada. Y me viene a la mente una anécdota de una familia. Uno de los padres estaba viajando y entonces el otro padre se conectó por Skype, diríamos ahora por WhatsApp, se conectó para hablar con la persona que faltaba, que estaba de viaje. Y cuando el niño de 4 años oyó la voz, se fue a la puerta, porque claro, no podía entender que su madre estaba al otro lado de una pantalla. Eso era impensable. Esa falta de comprensión de la realidad que puede tener un niño con relación a nuestros conocimientos no es nada en comparación con la diferencia que nosotros tenemos con la divinidad. Entonces, hay muchas cosas que se nos escapan, muchas cosas que no entendemos, muchas cosas que creemos que lo controlamos todo y que tenemos que entenderlo todo, pero nuestra mente tiene una capacidad de comprensión tan pequeña. Entonces, en esa eternidad que Dios ha preparado para nosotros, a mí que me gusta la formación permanente, lo reconozco, que a mí la lección de hoy me ha parecido un auténtico regalo, a mí la lección de hoy me parece un regalo, porque en estos tiempos que vivimos, hablar del cielo, la educación y un aprendizaje por la eternidad me parece algo maravilloso. Entonces, realmente es que no sabemos nada, creemos que sabemos, presumimos de saber, pero no sabemos. La inteligencia de Dios es infinita y será maravilloso poder aprender en la eternidad. Y sin embargo, hay un escollo por en medio entre esta educación aquí, en esta preparación, y esa escuela definitiva. Y es que en medio tenemos la muerte. ¿Qué hacemos con ello? Porque hay que pasar por ahí, por ese puente, no sé cómo llamarlo. Es que nadie quiere morir. A ver, yo comparto con vosotros un pensamiento que yo tengo, ¿vale? Que será totalmente apócrifo, pero ¿os imagináis a Adán y Eva viviendo todavía hoy con las consecuencias del pecado en su vida? Es decir, a mí me parece que la teología tiene que resolver problemas reales. Es decir, la Biblia no es para que se junten 3 o 4 en un cuarto para descubrir el sexo de los ángeles. La muerte, aun siendo consecuencia del pecado, sigue siendo todavía una buena solución para limitar el sufrimiento del ser humano. Es verdad que no nos gusta separarnos de nadie, pero yo hablaba con mis hermanos con alguno de ellos hace unos poco, me decían, ¿te imaginas lo que hubiese sido la mamá con 91 años en la pandemia, aislada, los problemas que ella habría tenido? Bueno, pues ya descansa en el Señor. Yo estoy feliz. A lo mejor alguien me dice qué poco que quería este hombre a su madre. Bueno, a esa pregunta no contestaría, ¿no? Pero el sufrimiento, la muerte es lo que acota el sufrimiento en la vida del ser humano. Y el siguiente rasgo de vida será la eternidad. Con lo cual, creo que los creyentes tendríamos que, dentro del periodo de formación, es decir, dentro de lo que nosotros podemos formarnos y enseñar a otros, sería el valor pedagógico de la muerte para el que se queda. La Biblia no se ocupa prácticamente de los que han fallecido, se ocupa de los que se quedan. ¿Por qué? Porque incluso llega a decirnos que consolaos con esto, dice el apóstol Pablo, ¿no? En Tesalonicenses. Con lo cual, yo creo que deberíamos de enseñar con mucha más fuerza el valor pedagógico de que no podemos sufrir eternamente, porque finalmente eso fue lo que Dios limitó cuando no permitió el acceso al árbol de la vida, y Dios no se equivoca. Entonces, tenemos que hacer muchísimo más hincapié en la pedagogía bíblica. Richard, ¿hay algún run también en el canal? Estoy viendo yo por aquí que no para el chat. Sí, hay un comentario de Jorge que dice: personalmente quiero creer que la primera lección que Dios nos dará es explicarnos por qué nuestra vida fue como fue. Y la segunda, quizá colectiva, es la explicación del plan de salvación. Y luego dice
Elena White dice que este tema será el tema de estudio por la eternidad. A mí me gusta esa primera parte. No para que Dios me explique por qué estoy allí, porque si estoy es por gracia y yo ya lo he dicho muchas veces, pocas explicaciones voy a pedir, porque si me salvo es por su gracia y de milagro. Hombre, yo cuando coja confianza te voy a decir que voy a ser una mosca de estas... En cuanto ya se me vaya el yo voy a empezar ahí a una sarta de preguntas a todo el mundo que vea. Me van a pero, pesado, quítate ya. Pero ahora estaba pensando en el comentario de Jorge, y si algo me gustaría saber, ¿sabes? Es ver cómo Dios intervino para protegerme en cada momento de mi vida, el que abra mis ojos y pueda ver lo que ahora no veo, ver esa mano de Dios en cada momento, cómo ha ido guiando, cómo me ha ido cuidando, ese mimo con el que estoy seguro, lo siento así, que Dios me trata, ahora lo siento, pero el poder verlo, desde luego será fascinante el saber cuánto amor ha puesto Dios en cada uno de nosotros para llevarnos de nuevo de regreso a casa. Es que, Richard, esa iglesia que tanto nos gusta a ti y a mí de la Edad Media, convirtió la lectura de la Biblia en doctrinas. Y eso fue un error histórico. La Biblia no tiene doctrinas. La Biblia lo que tiene es la revelación del plan de cuidado de Dios, de la humanidad, desde la caída hasta la restauración. Lo que pasa es que nosotros, por las influencias filosóficas de la Edad Media, pues al final necesitamos estructurar doctrinalmente 28 doctrinas. Bien, es decir, no tengo ningún problema. Pero si pudiésemos ver con anticipación de la eternidad el cuidado que Dios ha tenido con la humanidad desde el principio hasta el final, la Biblia incluso tendría un valor diferente para nosotros. No sería un libro dogmático que sentencia, sino sería el manual del encuentro con Dios. Y creo que eso también tenemos que rescatarlo, es decir, el valor de la muerte que hablábamos antes, pero también acompañando el valor pedagógico de las instrucciones de Dios a lo largo de toda la historia. Porque siempre hubo un acercamiento de Dios al ser humano, siempre hubo una solución, y nosotros también la tenemos. Así que, y siento contradeciros, cuando lleguemos a la eternidad no tendréis ninguna necesidad de hacer preguntas. Es decir, eso lo tengo claro. Es decir, que porque si no, tendríamos los mismos puntos de diferencia que tenemos ahora. Así que yo tengo la ilusión todavía, hasta que Jesús vuelve, de poder compartir la pedagogía de Dios, cómo Él se encarga de la humanidad, a pesar de nuestros errores, a lo largo de todo el tiempo. Primero los profetas anuncian, después la profecía confirma, pero finalmente todo eso ¿qué es? Todo es un resumen de lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Y creo que eso deberíamos darle mucho más valor del que le damos. En esta preparación que hacemos, porque yo creo que nadie quiere morirse, pero cada uno se lo monta de manera muy diversa. Porque este debate lo tenía incluso en medio de Jesús. Recordamos, ¿no? Los saduceos no creían que había nada después de la muerte, los fariseos sí, pero si quieres garantizarte tienes que hacer y cumplir una serie de requisitos para ir. En eso todavía hoy tenemos también muy diversas creencias de qué pasa después, ¿no? Y yo creo que si vamos al texto bíblico nos van dando algunas pinceladas, aunque no sea todo lo que a mí me gustaría que me dijera, oye, yo quiero saber el color de las cortinas que voy a tener en mi casa de allá, pero sí se nos dan suficientes pistas para darnos una idea, ¿no?, de cómo va a ser esa existencia nueva y lo que vamos a estar haciendo allí, que es lo que me gustaría que abordáramos en estos 10 minutos que nos quedan. Has hecho una información situacional, ¿eh? Nadie quiere morirse. Nadie quiere morirse. Dependiendo, porque hay personas que están tan llenos de dolor, de cáncer, que tienen esperanza, que muchos dicen, como el apóstol Pablo, el morir es ganancia. O sea, el cesar el sufrimiento ahora y el abrir los ojos y encontrarme con mi Jesús, con ese maestro, es una ganancia. Es un poco ventajista porque te has ido a un extremo. Claro. Es que has dicho nadie. Cuando alguien dice nadie es es una afirmación totalitaria. Y nadie en buenas condiciones, ¿no? Que es lo que quieres decir. Pero también la muerte a veces es un descanso. Cuando se tiene a Jesús en el corazón, es un descanso, es como decía Pablo, es una solución para una vida estropeada por el pecado. O por lo menos no se le debe tener, o no se le tiene miedo, esa tranquilidad, ¿no?, de la que deberíamos tener precisamente los cristianos, ¿no? De decir, bueno, la muerte cuando hay mucha gente que vive angustiada. Hay que tener miedo a la segunda muerte. A la primera es un sueño
y es un volver a abrir los ojos y encontrarnos con, A ver, yo con creo Jesús. que las personas que están pasando por esos trances, yo creo que se confunde. Podéis no estar de acuerdo, ¿eh? Se confunde el miedo al sufrimiento con la muerte. A mí me da miedo sufrir. A mí el sufrimiento no me gusta. A mí esto es lo que a mí me da miedo. ¿Por qué? Pues porque es algo que no podamos controlar, ¿no? Pero el creyente seguirá teniendo miedo a sufrir, pero no tendrá miedo a lo que hay después de ello. Es decir, creo que tenemos un plus, esa frase que tantas veces hemos empleado en el programa, los creyentes tenemos un plus. A veces no sabemos para qué sirve, pero es un plus, ¿no? Mi problema es el sufrimiento, es el dolor. El resto lo tengo muy interiorizado y yo sé que Dios, lo mismo que ha cuidado a su pueblo desde que Adán y Eva cayeron, lo va a seguir haciendo hasta el final. No sé si Carmen... Sí. No, simplemente es que si no... y luego también hacemos un análisis muy personal. Es decir, yo quiero seguir viviendo o no quiero seguir viviendo, pero abramos un poco el campo zoom de visión. ¿Cómo está viviendo el mundo? Estamos viviendo en un mundo de guerras, de hambre, de sufrimiento, de torturas. Estamos viviendo en un mundo terrible para muchísimas personas. Nuestro núcleo, a lo mejor, nuestra zona, nuestro chiringuito es más o menos vivible según la situación de cada uno. Pero ¿cómo se está viviendo en el mundo? ¿Cuánta tristeza hay? Y cuánta necesidad hay de encontrar un espacio de paz y de esperanza y de confianza y de tranquilidad. Y eso muchas personas lo necesitan. Y que el Señor venga es un regalo y que nos dé todo lo que nos dice el texto de hoy, que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, y de mujer se entiende también, son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Es decir, ¿quién no quiere vivir mejor? Preguntado de otra manera. ¿Quién no quiere tener una situación? Porque yo puedo estar súper feliz, pero a lo mejor las personas que están en mi entorno no están tan súper felices. Entonces, ¿quién no quiere llegar a ese lugar donde Dios nos tiene preparado pues un espacio maravilloso, ¿no? Y además, Juanfra, tal y como planteabas, después de la muerte, lo que promete Dios es ese mundo maravilloso del que está hablando Carmen, un mundo en el que no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá sufrimiento. Has empezado con la escuela sabática, con esa historia de Navidad, en medio de una guerra, un oasis de paz, pero esto, lo que promete Dios, no es un oasis temporal, es continuo. ¿Os imagináis un mundo sin dolor, sin llanto, sin enfermos en los hospitales, sin pandemia, Es que es algo que no se nos puede pasar por la cabeza, y eso es lo que Dios nos promete. ¿Y hay suficiente certeza, yo pregunto, para aquel que se acerca y nos escucha por primera vez, ¿hay suficientes certezas en la Biblia, en la palabra de Dios, para asegurarnos ese más allá tranquilo? Perdón, a ver. Me refiero, Pablo, ¿qué le podemos decir al que se asoma por primera vez a una ventana de nuestro programa para decir, realmente podemos encontrar en la palabra de Dios esa tranquilidad, esa certeza de que nos vamos a encontrar ese más allá del que estamos hablando? A ver, como ya hemos dicho muchas veces, Juanfran, la Biblia no es mágica. La Biblia es el mensaje de Dios. Una adolescente me preguntaba esta semana, pastor, ¿cómo puedo explicarle a alguien que no cree que yo creo en la creación y no creo en la evolución? Y dice, mira, la Biblia solo se puede aceptar si creemos en Dios. Es decir, el principio de interpretación bíblico es creer en Dios, porque otros principios no puedo aplicarlos. ¿Cómo voy a aplicar yo el tema de la creación o la caída, o el de la redención final? Con lo cual, al principio de todo tiene que estar Dios. Y a mí me parece que uno de los textos que esta semana hemos estudiado sigue siendo la joya de la corona, que es Juan 3:16. Es decir, ese texto es uno de los grandes textos del propósito de Dios, ¿no? Todos lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, el término amor en ese versículo, yo lo repasaba esta semana, es el amor inteligente. Es decir, el que se aplica sin necesidad de una respuesta, porque emana de la persona que lo transmite. El amor inteligente, como ya hemos tratado muchas veces. El plan de la salvación, es decir, a través del término ágape, es decir, el amor que se da sin respuesta necesaria del otro, es lo que proyecta todo el plan de salvación. Entonces, creer en Dios, creer en la encarnación del Dios con nosotros, le da forma a nuestra cosmovisión bíblica. Pero sabéis que lo hemos hablado en unas ocasiones, yo tuve en la Facultad de Teología, donde hice el doctorado, profesores que decían
yo no creo en Dios. Y eran profesores de teología. Pues por supuesto no en una institución adventista, pero que es decir, a mí me parece una paradoja, es decir, tomar la Biblia solamente como un libro desde el punto de vista literario no tiene mucho valor. Al principio tiene que estar Dios. Si Dios no está, es imposible que comprendamos el plan de salvación. Pues estoy viendo el tiempo, ya sabéis que se me pone aquí los pelos un poquito entre blanco y de punta, pero hoy tenemos que cumplir el horario, así que... Mari Carmen quería decir algo, ¿eh? Sí, vamos a hacer una ronda final y vamos a empezar por Mari Carmen. Así que lo que sí me gustaría es, pues eso, sabiendo que nos quedan estos apenas 4 minutos, pues que lo afinemos y pongamos esa guinda del pastel. Aquello que vosotros decís, mira, que no se me olvide decir esto. Mari Carmen. Bueno, no es exactamente la guinda del pastel, pero sí que me gusta, yo en situaciones cuando las personas dudan, yo uso el razonamiento de Pascal, que precisamente está en la lección de hoy. Entonces, sí, revisemos en la lección de hoy el razonamiento de Pascal de creer o no creer, estando en las dos posibilidades, de que haya eternidad o no haya eternidad. Y siempre es interesante creer. Bien. Nos ha dejado sin palabras. Yo, mira, estoy por levantarme y decir, pues si ya, ¿para qué vamos a seguir hablando? Pero eso es de Pascal, es que es muy listo, yo no tengo nada que ver, yo solo repito como un lorito. Pero es que es cierto, Mari Carmen, siempre creer trae beneficio. Incluso cuando no hubiera nada, siempre va a traer beneficio a nuestra vida. Por si acaso, ¿no? Claro, no, siempre. La esperanza siempre ayuda. Hoy no tenemos a David, no pudo unirse, hoy no tenemos a nuestro profesor de enfermería, pero para un restablecimiento médico el tener esperanza en un enfermo siempre ayuda por encima de aquellos que perdieron todo. Entonces, la esperanza siempre... otro enfermero, pero tiene unos problemas con internet tremendo, no ha podido conectarse, ha entrado un par de veces, pero se le ha cortado. Nos vamos a quedar sin la visión del profesional de la salud, ¿no? Hoy. Pero estoy de acuerdo con vuestra idea. Yo, si me permitís, yo resumiría todo lo que hemos visto en el trimestre en una frase que no ha sido citada y posiblemente no tenga mucho que ver, pero para mí es importante. Yo sé en quién he creído. Y eso le va a dar valor al texto, a la experiencia de fe. Y yo, de luego, sigo insistiendo a nuestros queridos hermanos que nos escuchan, por favor, utilizar la Biblia para conocer a Dios, no para otra cosa, porque Dios está al origen de todo. Por supuesto, para pelear con controversias, no. Eso, cabeza caliente y pies fríos, eso no sirve para mucho. Por lo tanto, la educación forma parte del proyecto de Dios para nuestra vida, lo tendremos por toda la eternidad, y yo, de luego, no pienso aburrirme, Richard, como es esa persona porque finalmente mi concepción es, seremos como Adán y Eva, personas con capacidad, no entes amorfos, sino con un diseño divino que será desde nuevo restaurado de nosotros a la imagen de Dios, con lo cual nos queda mucho que disfrutar y mucho que aprender. Es que es así, entender a ese Dios de amor, entender cómo Dios nos ama, es esencial para desear compartir cada minuto con Él. Yo me quedo, Juanfra, con un texto de esta semana que me hizo pensar mucho. Lo destrozo, ¿vale? Pero es un texto de 2 de Corintios en el que Pablo habla de esta leve tribulación momentánea. Si valoráramos todo lo que hizo Dios por nosotros, lo poco que nos pide y lo poco que tenemos que hacer en comparación con todo lo que nos va a dar, es que o nuestras balanzas no funcionan o lo tendríamos claro. Pues esa leve tribulación de la que tú hablas, que tiene ahora, en este tiempo, pues una connotación mucho más rica para nuestra generación. No mirando nosotros las cosas que se ven, sigue ahondando ese texto que te estaba leyendo de 2 de Corintios, sino las que no se ven. Estamos llamados a ver un poquito más allá, de lo inmediato, de lo que tenemos, ¿no? Claro. Así que, bueno, mirad, en el WhatsApp, Antonio, por ejemplo, nos ha puesto que también tiene muchas preguntas para conocer y disfrutar de la sabiduría de Dios, pendientes para hacer cuando llegue allá, pero no va a pedir explicaciones, Yo estoy contigo, Antonio. Manoli también nos dice que, aunque no recuerda el versículo, en Juan 16 también se nos dice que no vamos a estar preguntando mucho porque, dice ella, yo tenía una lista inmensa de preguntas y la he roto.
Es que yo creo que cuando nos veamos allí y entendamos la gracia y el amor que Dios ha hecho con nosotros, poco hay que pedir explicaciones, hay que dar muchos agradecimientos. No, yo lo que voy a tener mucha curiosidad para aprender, pero... Pues que eres curioso ya. Que tenemos allí, yo estoy deseando llegar. Bueno, pues Richard. Sí, tenemos que cerrar este trimestre. Vamos a hacerlo con una petición que nos hizo Jorge, de una canción especial, y ya nos preparamos para unirnos con la Iglesia Alcoy.